La humanidad había olvidado el temor de Dios, y la tierra se llenó de violencia y corrupción. Pero entre millones de personas, un solo hombre seguía caminando con fe. Entonces llegó una advertencia que cambiaría la historia del mundo para siempre. Dios le ordenó construir un arca gigantesca antes de que comenzara el juicio. La gente se burló de él porque jamás habían visto llover sobre la tierra. Aún así, cada día el arca crecía más y más frente a los ojos de todos. Entonces ocurrió algo imposible. Los animales comenzaron a llegar solos. El miedo empezó a extenderse cuando el cielo se volvió completamente negro. Noé y su familia entraron al arca mientras el mundo seguía ignorando la advertencia. Y en el instante más silencioso de todos, comenzaron a caer las primeras gotas. En cuestión de minutos, el cielo se abrió como si el mundo estuviera siendo desgarrado desde arriba. Los ríos comenzaron a desbordarse mientras gritos de terror llenaban la tierra. La misma gente que se había burlado de Noé ahora golpeaba desesperadamente las puertas del arca. Pero las aguas seguían subiendo y ya no había lugar seguro sobre la tierra. Dentro del arca, Noé escuchaba el rugido del juicio mientras todo temblaba a su alrededor. Entonces ocurrió lo imposible. El arca comenzó a levantarse sobre las aguas. Día tras día, la lluvia no se detenía ni un solo instante. Las montañas desaparecieron bajo el agua y el mundo antiguo quedó sepultado. Dentro del arca, el tiempo parecía haberse detenido entre miedo, silencio y esperanza. 40 días después, la lluvia finalmente comenzó a desaparecer. Pero alrededor de ellos no existía nada más que agua y silencio. Noé soltó un cuervo para descubrir si la tierra seguía viva. Después envió una paloma, y el mundo contuvo el aliento. Cuando la paloma regresó con una rama en el pico, la esperanza volvió a nacer. Las aguas comenzaron a retirarse, y las montañas reaparecieron lentamente. Después de meses atrapados en el arca, la tierra volvió a sentirse viva bajo sus pies. El silencio del nuevo mundo era tan inmenso que parecía sagrado. Los animales se dispersaron nuevamente sobre la creación, como si todo comenzara otra vez. Entonces Noé levantó un altar para agradecer por la salvación de su familia. Y en ese instante, Dios hizo una promesa que cambiaría el destino de la humanidad. Un arco de colores apareció sobre el mundo destruido como señal eterna de misericordia. El mismo mundo que había sido consumido por el juicio, ahora recibía una nueva oportunidad. Pero la historia del arca no terminó con el diluvio. Comenzó con una advertencia ignorada. Mientras todos elegían el orgullo, un solo hombre decidió obedecer. Y fue esa obediencia la que preservó la vida cuando el mundo entero desapareció bajo las aguas. Muchos creen que esta historia es solo una leyenda. Pero el eco del diluvio aún vive en la memoria del mundo. Porque el arca no fue solamente una embarcación, fue una señal de salvación en medio del juicio. Y la historia de Noé sigue recordándole al mundo que toda decisión tiene consecuencias. A veces la fe parece absurda, hasta que llega la tormenta, y cuando todo parecía perdido, la obediencia abrió el camino hacia un nuevo comienzo. Con el paso de los años, los descendientes de Noé volvieron a llenar la tierra de ciudades y naciones. Pero el corazón humano comenzó otra vez a alejarse del temor de Dios. La memoria del diluvio seguía viva. Aunque muchos preferían ignorarla, las montañas todavía guardaban las cicatrices de aquella destrucción inimaginable. Cada gota de lluvia recordaba el día en que el cielo se abrió sobre el mundo. Noé envejeció viendo cómo una nueva humanidad comenzaba otra vez desde cero. Él había visto desaparecer el mundo antiguo con sus propios ojos, y entendía algo que pocos aceptaban. La misericordia puede terminar cuando la humanidad ignora la verdad. Aún así, el arco iris seguía apareciendo como una promesa silenciosa sobre la tierra. La historia del arca sobrevivió porque no hablaba solo del pasado. Hablaba del corazón humano. Porque el verdadero desastre no comenzó con la lluvia. Comenzó cuando la humanidad dejó de escuchar. Noé construyó el arca durante años mientras el mundo seguía creyéndose invencible. La historia del arca de Noé nunca fue solamente sobre una tormenta. Fue sobre una humanidad que creyó que jamás enfrentaría consecuencias. Durante años el mundo siguió viviendo como si nada pudiera detenerlo. Las personas construían, celebraban, se burlaban y llenaban la tierra de orgullo mientras ignoraban la advertencia que estaba delante de sus ojos. Y en medio de aquel mundo perdido, un solo hombre decidió obedecer. Noé no entendía cada detalle del futuro, pero aún así construyó el arca, día tras día, golpe tras golpe. Mientras todos se reían de él, hasta que el cielo cambió, hasta que las primeras gotas comenzaron a caer. Y cuando la tormenta finalmente llegó, ya era demasiado tarde para regresar.
Las aguas cubrieron ciudades, montañas y generaciones enteras. El mundo antiguo desapareció bajo el juicio del diluvio, pero dentro del arca sobrevivió algo mucho más poderoso que la fuerza humana: la fe. Porque el arca no salvó a los más fuertes, no salvó a los más ricos, no salvó a los más admirados. Salvó a quienes decidieron escuchar antes de que fuera demasiado tarde. Y quizás por eso esta historia sigue viva miles de años después, porque el corazón humano no ha cambiado tanto. Todavía existen personas que ignoran las señales. Todavía existe orgullo, pero también siguen existiendo personas como Noé. Personas capaces de mantenerse firmes aun cuando todos los demás dudan. Y cada vez que aparece un arco iris en el cielo, la historia del diluvio vuelve a recordarle al mundo una verdad imposible de borrar. Después del juicio, todavía puede existir esperanza.